Sí, efectivamente, como leíste en el título y en la miniatura, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de la desclasificación a tema de la espiritualidad, no de la parte religiosa, sino de la parte de materia científica, llevados por las agencias de la CIA, la FBI y la DIA. Para ello les voy a contar una pequeña historia de cómo conseguir estas informaciones y vamos a proceder a leer parte de ella. De todas maneras, en la descripción le voy a dejar esos documentos. Voy a compartir pantalla como siempre. Estamos en el capítulo número 14 de las clases que estamos dando de introducción al hebreo, de las malas traducciones, estos capítulos que ves en pantallas, estos también, más este que publiqué ayer. De alguna forma he estado explicando un poco para llegar al empoderamiento, nosotros como lector, a ver, sacarnos un poquito las ideas religiosas de los dogmas y poder nosotros hacer nuestra búsqueda personal. Y en esta oportunidad, por lo contrario de la clase de ayer, que hablamos de que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, en esta oportunidad, ya no lo voy a dar desde la perspectiva bíblica, sino de la perspectiva física y científica con agencias serias, porque en el futuro, en las próximas clases, vamos a hablar, por ejemplo, de la sintergia de Jacobo Greenberg o la ciencia de los milagros de Greg Braden, investigaciones serias donde muestra una vez más esa conexión del cuerpo humano con el espíritu interno y la totalidad del cosmos y del universo que va más allá de lo que palpamos. Entonces, presta atención porque vamos a ir paso por paso cómo llegué con la información, cómo le hice la traducción y vamos a hacer parte de su lectura. Vamos a compartir pantalla en este momento y todo comenzó por un video del canal aliado Alien Truth de Edward Betancourt, donde muestra una documentación de un primer archivo donde habla este documento sobre seres dimensionales y también el estudio de naves extraterrestres. Suena increíble, pero ya desde los años de 1947 este documento existía. No solamente este canal habló de este archivo, también si vamos a la página del Mundo Desconocido. Desconozco la razón por qué eliminó el video, pero pude conseguirlo en su página oficial. También habla de este documento, donde algunos de los puntos, voy a leer aquí, de este documento, dice, algunos de sus discos llevan tripulaciones y otros están bajo control remoto. Su misión es pacífica. Los visitantes parecen observar este plano físico. Estos visitantes son parecidos a los humanos, pero mucho más grandes, es decir, de mayor de estatura. No se trata de gente de la Tierra que se ha desencarnado, sino que provienen de su propio mundo. Ellos no vienen de un planeta en el más estricto sentido de la palabra, sino de un planeta etérico que solapa con el nuestro y no es perceptible para nosotros, es decir, planos intermedios entre un mundo y el otro. Los cuerpos de los visitantes y las naves se materializan automáticamente al entrar en la frecuencia vibratoria de nuestra densa materia. Los discos poseen alguna forma de energía radiante y un rayo que podría desintegrar fácilmente a cualquier nave hostil. Ellos pueden regresar a su plano etérico a voluntad, por consiguiente simplemente desaparecen de nuestra vista sin dejar rastro. La región de la que proceden no es el plano astral, pero corresponde a los locas o talas, eso lo vamos a explicar más adelante qué trata esto. Es decir, los estudiantes de asuntos esotéricos entenderán estos términos. Es probable que no se pueda contactar con ellos por radio, pero quizás sería posible diseñar alguna forma de radar capaz de detectarlos. Bien, ¿cómo conseguimos esto? Fácil, ellos nos dan este link, este enlace. Podemos ver que efectivamente viene del baúl del FBI y es este documento que está en inglés, obviamente. Aquí podemos ver.
documentos y hasta fotografías de las naves. Todo este documento. ¿Qué pasa aquí? Obviamente está en inglés, aquí está reportes que hicieron, pero gracias a la inteligencia artificial se puede ahora, y yo personalmente le he dado una traducción a estas páginas y lo podemos leer en español. Esto va a estar en la descripción, en un link donde van a estar estos documentos tanto en inglés como en español. Y sería este. La sección, aquí he marcado algunos aspectos importantes, nuevamente aquí están las naves. He marcado algunos aspectos importantes de este documento que quiero resaltar. De todas maneras, usted puede leerlo cuando usted quiera. Y sería el siguiente. Aquí está la parte donde hemos leído, solamente que aquí no hay una traducción muy fiel, pero más o menos dice que dice en la primera parte. Parte de los discos llevan tripulaciones y otros son manejados a control remoto. Punto 2. Su misión es pacífica. Los visitantes contemplan este plano. Solamente que hizo una mala traducción. De todas maneras, pueden verificar en el original. Estos visitantes son humanos, pero de mayor tamaño. O se parecen a los seres humanos, pero son de mayor tamaño, pero no son de este mundo. Estos no son personas encarnadas de la Tierra, sino que provienen de su propio mundo. Esto es lo que acabamos de leer hace rato en la página de Mundo Desconocido. Estos 9 puntos. Y está aquí en este documento. Y aquí cuenta casos y casos de relatos de personas que han conseguido máquinas, unos casos más seguros, otros casos más dudosos, pero era una investigación en su momento, si vemos la fecha del año, ya vamos a ver, por aquí se ve, eh, 18 de noviembre de 1904. Y aquí está, 1904. Y aquí viene, está 1947 al 83. Distintas fechas. Bien, vamos a ir más adelante en este archivo, donde usted lo puede leer, y yo marqué algo por aquí. Se debe investigar cada instancia que se le llame la atención de un avistamiento de un disco volador para determinar si es o no es una broma, un avistamiento, algo imaginario, etcétera. También debes tener en cuenta que las personas pueden informar haber visto discos voladores por varias razones. Es concebiblemente que un individuo pueda desear buscar publicidad personal causando histeria o simplemente para hacer una broma. Esta era una de las consideraciones. Aquí hay ciertas preguntas que hacen en este archivo más filosófico, llama la atención. Y dice, estimado señor, esto fue en 11 de julio de 1947. Ya ellos tenían información. Recordemos que en el 47 también hubo un estrello de las naves de Roswell. ¿Has visto uno de estos misteriosos platillos? ¿Cómo se veía? ¿Crees que estos extraños fenómenos o manifiestos celestiales, las naciones son precursoras de esto? ¿Crees que significa que un nuevo y revolucionario avance se acerca? Hará tu vida más brillante, más feliz y más útil. Creemos que uno de estos discos, sorprendente, está encendido o está encendido o está encendiendo el camino para usted. Entonces el secreto saldrá a la luz. Misteriosas palabras que están en este documento. Por aquí dice, los científicos reconstruyeron aproximadamente un objeto metálico de 16 es decir, de 16 pulgadas de grosor, mecanizados con fragmentos óseos, con huesos. Indicaron que fueron quemados y parecían haber sido sometidos a un calor terrible. Estos científicos están tratando este asunto como información clasificada, 1947. También se está esforzando por recopilar fragmentos adicionales y ha declarado que el incendio de West Wright también tiene varios fragmentos en posesión. Indicó que él, hay varios tachones porque quieren tachar nombres. Ajá, aquí dan un nombre, una dirección y dice,
Él hará que los resultados de la investigación estén disponibles si son significativos. Las opiniones de los científicos, como se establece anteriormente, sugiere una posible voluntad de interés de autoridades militares en esta dirección que no han sido notificadas. Bueno, aquí está el documento de muchos casos. Fíjense aquí. Hay documentos donde muestran estas naves. Presuntamente son fotos. Otra, en negativo. Por aquí decimos, el señor Hutt declaró que se había abstenido de hacer ninguna declaración a la prensa, que no sea admitir la posesión de un objeto y que está siendo entregado a las autoridades militares en la mañana, es decir, esta mañana, siendo el señor Hotz opinión de que no quería citar a la prensa y ciertamente ninguno al afecto que no nos interesaba. Como se describió, el señor Hoth declaró que el objeto era un aluminio, disco aproximadamente 2 de diámetro, que pesa aproximadamente 10 libras, pintado con pintura de aluminio, y tener una especie de tubo de radio en el centro del disco. Este objeto era una posesión del agente residente de Burbank y sería entregado a autoridades militares en Los Ángeles esta mañana. Aquí, como última recomendación en el archivo, dice: ¿por qué los periódicos han publicado esa historia si a los reporteros se les hizo ver cuánto es más sensato era no informar excepto al FBI? Es decir, ¿por qué eh, dan estas informaciones a la prensa si tienen que informarle directamente es al FBI de esto? El segundo archivo me lo consigo también por Mundo Desconocido, puesto que hay que darle el crédito a la investigación. Su El título del video dice: Documentos secretos desclasificados revelan la investigación de artefactos extraterrestres. Bien, esto se consigue en la Defense Intelligence Agency, es decir, en la DIA. Y es aquí en este documento en inglés. Son apenas 8 páginas. ¿Qué tiene que ver este archivo? Este archivo tiene que ver con la inversión millonaria de artefactos extranjeros, donde van a estudiar ciertos puntos. Y esos puntos son los siguientes. Vamos ahora aquí al documento en español. Lo va a conseguir en la descripción del video. Y fíjense aquí. 8 de julio, asignación suplementaria asignada a estudiar aeroespacial avanzado extranjero, es decir, tecnología, amenazas de armas desde el presente hasta 40 años después. Dan 10 millones en fondos del año fiscal, 10 millones de dólares. Y aquí se jacta de dar 12 gestiones de proyectos, en las cuales serían, o se va a dar 12 millones para la continuación de este contrato, 12 millones de dólares. Y aquí hay un resultado de revisión de informe técnico. Y hay ciertas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, si acercamos el zoom, vemos lo siguiente. Van a estudiar las teorías y experimentos de encubrimiento de invisibilidad, para ser invisible a los militares, agujeros de gusano en el espacio y en el tiempo, comunicación de ondas de gravedad, antigravedad para aplicaciones aeroespaciales, efectos de campo en tejidos biológicos, enfoque estadístico mejorado de la ecuación de Drake. ¿Sabe lo que es ecuación de Drake? Un físico que hizo una ecuación para ver las probabilidades de cuántas vidas inteligentes hay allá afuera. Y matemáticamente es posible. Usted puede poner ecuación de Drake y usted puede conseguir información. Pero hay algo aquí mucho más delicado y es lo siguiente. Comunicaciones de entrelazamiento cuántico. Se decía que esto era ciencia ficción, ahora esto ya lo venían estudiando. Acceso al espacio. ¿Dónde he estado y a dónde voy? Las preguntas filosóficas. Propulsión nuclear avanzada para el espacio profundo. Y se hacen estas preguntas medio filosóficas. ¿Por qué? Este archivo, aquí va, por ejemplo, esto que dice aquí, teoría de experimentos de encubrimiento, de invisibilidad. Este tema aún evoca malentendidos y confusión. Hace un excelente trabajo en eliminar la parte de esta confusión y proporcionar definiciones claras de lo que constituye un verdadero encubrimiento o una invisibilidad. También honestamente discute los desafíos tecnológicos para hacer una práctica
de hacer una capa de invisibilidad, de hacerse invisibles. Son tecnologías que lo veíamos en las películas y eso está aquí. Que claro, implícitamente encubre tecnologías aeroespaciales avanzadas extranjeras afuera. Seguimos a un tercer documento. Voy a leer algunas partes. Esto también lo vimos en Mundo Desconocidos. Pentágono tiene viajeros astrales que protegen sus bases secretas. Esto lo podemos conseguir en el archivo de la CIA. Gracias a que vi la numeración de este archivo aquí, en esta parte del video, esta numeración que vemos acá arriba, yo hice la copia de esa numeración, esta que ves aquí, y si la buscamos aquí en el archivo, le damos a buscar, la vamos a conseguir. Análisis, este archivo que está aquí. Cuando le damos clic, va a aparecer el mismo archivo que Mundo Desconocido o José Luis Camacho nos comparte. El archivo existe actualmente. Hoy, 24 de abril, todavía existe el archivo. Bien, vamos a hacer ahora al paso al español con inteligencia artificial. Y este archivo es del 9 de junio de 1983. E hice unas marcas en este archivo porque ¿de qué trata? De la exploración de la mente para hacer ciertos estímulos con unas técnicas que aquí se mencionan para hacer viajes astrales, para absorber información en ese mundo etéreo, para acá, para hacer autoconocimiento de sí mismo y conectarnos con el cosmos, la conciencia colectiva. Esas cosas existen y fueron investigadas desde 1983. Es cuestión de leer este archivo. Y quiero decir, las personas que sienten en este momento que pueden ver el video, que se sienten locas o la explicación metafísica o explicaciones espirituales, ya hay explicaciones científicas y físicas que avalan esto. Vamos a leer un poquito y se va a sentir identificado si has tenido ciertas experiencias que obviamente lo explicas de manera más hacia la metafísica y obviamente a oídos de una persona racional eso le va a sonar a chino. Pero obviamente si le muestras archivos como estos, venidos de la CIA, de la FBI, de la DIA, te va a prestar una mayor atención porque son científicos que los estudian, ya no son místicos o esotéricos. Y estamos hablando del mismo lenguaje, pero a su vez de dos formas de explicación muy distintas. Por ejemplo, leemos, por ejemplo, en este archivo, no está aquí para estudiar, en la introducción, dice que no debemos estudiar esto de manera lineal porque nos vamos a perder. Dice, Niels Bohr, el renombrado físico, respondió una vez a las quejas de su hijo sobre la naturaleza obtusa de ciertos conceptos en física, al decir, no estás pensando simplemente, estás siendo lógico. Es decir, hay que ir mucho más allá de la mera lógica. La física de la conciencia humana alterada trata con algunas conceptualizaciones que no son fáciles de captar o visualizar exclusivamente en el contexto del pensamiento lineal ordinario del hemisferio izquierdo, es decir, del pensamiento cartesiano o de la física cartesiana. Entonces, para tomar prestado, el doctor Bohr, o modo de expresión, tomó partes de este artículo, o para hacer este documento, requerían no solamente una lógica, sino también un toque de visión intuitiva del hemisferio derecho del cerebro para lograr una comprensión cómoda y completa de conceptos involucrados en este estudio. Sin embargo, una vez hecho esto, confío en que su construcción y aplicación resistirán la prueba de la crítica racional. Porque obviamente si estudiamos simplemente de una manera racional estos fenómenos, no vamos a llegar a ningún lado. Y en este documento se abre a tomar prestados ya avances de otras culturas que hablan más de una parte más intuitiva, entre ellas la cábala con la Hokmah y los cabalistas me entenderán. Y esto lo usa la CIA precisamente para comprender estos fenómenos del cosmos. Continuamos. Más adelante dice, lo hice así porque, aunque era imprescindible para evitar intentar hacer una evaluación en el contexto de tales sistemas, sentí que era necesario, después de haber completado el análisis, señalar
que las conclusiones resultantes no violentan la corriente principal fundamental de sistemas de creencias orientales u occidentales, a menos que ese punto sea claramente establecido. Existe el peligro de que algunas personas rechacen todo el concepto de la experiencia Gateway, el proyecto se llama Gateway, en la creencia errónea de que contradice y por lo tanto es ajeno a todo lo considerado correcto y verdadero. Es decir, muchas personas rechazarían esto porque como se toma también conceptos orientales, se puede confundir de que son conceptos dogmáticos, así como el capítulo pasado hablé con la Biblia de que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros, o esa energía, esa fuente, esa conciencia, se puede rechazar esa explicación porque lo estoy explicando desde la Biblia. Y la mente racional, para aquellos que no creen en Dios, en Jesús y todas esas cuestiones, necesitan la misma explicación, pero bajo un paper científico. Pero si nada más toman el plano lineal de la racionalidad, no vamos a llegar a ningún lado. Por lo tanto, tenemos dos pensamientos unidos, tanto la parte intuitiva como la parte racional trabajando juntos para llegar a conclusiones que este paper está llegando. Y eso lo tenemos aquí en la mente, no es algo arbitrario. Tenemos un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho, una parte más intuitiva, una parte más racional. Continuamos. Otra parte que he marcado, con el fin de describir la técnica Monroe para lograr estados alterados de la conciencia, experiencia de entrada a otros planos, que involucra en el cerebro la sincronización hemisférica hemisync. ¿Qué es hemisync? Hemisync es esto. Son, es una marca registrada que corresponde a un proceso patentado usado para crear patrones de sonidos, eso lo estamos leyendo en la Wikipedia, que contienen pulsos binaurales que se comercializan en CD. La tecnología eMising es propiedad de esta industria, creada por el fundador Robert Monroe, el que acabamos de leer en el paper. El sonido parece latir a continuación si se retira un auricular en un latido desaparece. Son frecuencias izquierda y derecha de 440 Hz, 430 Hz. Es decir, es este sonido que vemos aquí. 10 segundos de sonido. Son sonidos creados precisamente para hacer una sincronización de las dos mentes. Y este es el mismo principio de la meditación, que eso lo vamos a leer más adelante. Seguimos con el documento presente. Más adelante habla de la meditación trascendental. Y aquí unos papers explicando tal cosa. Es una locura. Es decir, la CIA estudiando esto. ¿Qué año exactamente? La CIA estudiando esto en 1983. Habla, por ejemplo, si el sujeto desea aumentar la circulación en la pierna izquierda para acelerar la curación, puede concentrarse con su cerebro izquierdo en lograr ese resultado mientras monitorea cuidadosamente el termómetro conectado a la pierna izquierda. Y aquí, de esta manera, el dolor puede bloquearse, la curación puede ser de tumores malignos mejorados aparentemente que pueden suprimirse y en última instancia destruirse. Los centros de placer del cuerpo pueden ser estimulados a una variedad de específicos que se pueden lograr resultados fisiológicos. Curación, cáncer. Seguimos. También está diseñado para lograr la quietud física, característica de los estados meditativos trascendentales profundos que provoca una alteración completa del patrón de resonancia fundamental asociada con sonido, ese sonido que acabamos de escuchar, frecuencias producidas por el cuerpo humano. Yoga, zen o meditación trascendental, si practicado el tiempo suficiente, producirá un cambio en la frecuencia sonora con la que el corazón humano resuena en todo el cuerpo. Según Bentov, este cambio en resonancia resulta de la eliminación de lo que la profesión médica llama el eco de bifurcación, para que el sonido de los latidos del corazón pueda moverse sincrónicamente hacia arriba por el sistema circulatorio y resonancia armónica aproximadamente 7 veces por segundo. Es decir, lo que, si no me equivoco, David Dispensa, vamos a buscarlo aquí, Dispensa meditación. Esta persona que ha hecho avances, Joe Dispensa,
ha hablado y ha hecho estudios sobre esto de manera más seria y más científica. De hecho, hasta documentales. Ya la CIA lo estudiaba en los años 80. Seguimos. Al colocar el cuerpo en un estado similar de sueño, la puerta de enlace logra el mismo objetivo que la meditación en el sentido que coloca el cuerpo de una manera tan profunda en estado de relajación, de que el eco de bifurcación se desvanece. El eco de bifurcación puede ser como que las perturbaciones mentales propias y se desvanece lentamente, que el corazón disminuye la fuerza y la frecuencia con la que le puja la sangre hacia la aorta. Seguimos. Aquí habla de la estimulación cerebral, los Hertz. Fíjense, esto está ocurriendo en una longitud de onda muy larga, de unos 40 kilómetros, casi el perímetro del planeta. En otras palabras, la señal de movimiento de nuestros cuerpos viajarán alrededor del mundo en aproximadamente una séptima parte de segundo. Es decir, un segundo dividido entre 7. Ese fragmento es la velocidad con la que viaja, un séptimo, a través del campo electrostático en la que estamos inmersos. Tan larga la longitud de onda que no conoce obstáculos y su fuerza no atenúa mucho más grande de la distancia. Naturalmente pasará por cualquier cosa, va a atravesar el metal, el hormigón, el agua y los campos que componen nuestros cuerpos. Es el medio ideal para transportar una señal telepática. Esta gente está hablando de telepatía en este paper. Parece increíble, parece locura, pero ese documento lo estamos consiguiendo aquí, en la CIA. Continuamos. Estos son buenas noticias para las personas que de alguna manera creen en la espiritualidad y todo ese tipo de cuestiones. Y hay un estudio serio. Habla, por ejemplo, de la conciencia y la energía. Es una cuestión que hay que dedicarse. Habla de los hologramas. La energía crea, almacena y recupera significados en el universo, proyectándose o expandiéndose a cierta frecuencia de un modo tridimensional, que crea un patrón vivo llamado holograma en el universo. Por aquí dice, todo el concepto de holograma, holografía, a pesar de sus implicaciones científicas, solo ha sido conocido por el físico desde el principio matemático subyacente que fueron elaborados por Dennis Gabor en 1947. Más tarde ganó un premio Nobel por su trabajo. Habla que la parte codifica el todo, habla de la Matrix y de la conciencia, esto usted lo tiene que leer. Y aquí hay algo interesante, puesto que si leemos, el universo está compuesto de energía y que interactúa campos, algunos en reposo y en otros movimiento. Si leemos el Evangelio de Tomás, el que les mostré ayer, un documento escrito del 150 al 200 después de Cristo, que habla de hechos de Jesús. Mire lo que dice en el dicho 50. Jesús ha dicho, si os dicen a dónde venís, decidles, hemos venido de la luz, en lugar donde la luz se ha originado por sí misma. Él se puso de pie y se reveló en las imágenes de ellos. Si les dicen, ¿quiénes sois? Decid, somos los hijos de Él y somos los escogidos del Padre viviente. Si os pregunta, ¿cuál es el signo en vosotros de vuestro Padre? Decidles, es movimiento con reposo. Un documento, un texto del año 200. Y aquí, la matriz de conciencia, algunos en reposo y en otros en movimiento. Es serio este archivo. Bueno, aquí habla de muchísimas más cosas. Habla, por ejemplo, de las dimensiones espacio-temporal. Es que es demasiado. Es decir, esto hay que hablar y detenerse. Habla más del holograma. Habla de que el universo es un toroide y mediante ese toroide o esa energía, nuestro campo electromagnético conecta con el toroide del universo y todo se conecta, tal como se habla muchas veces en películas, en cuestiones filosóficas, espirituales, metafísicas. Y aquí lo habla en este paper. Cualidad de la conciencia. Y se va metiendo como con un poquito más abstracto, otra forma de toroide más. Este paper es maravilloso. Al final dice... Potencia de recopilación de información. El potencial de adquisición de información asociado con el estado extracorporal parece atraer la mayor atención del punto de vista del desarrollo de aplicaciones de las prácticas de la técnica del documento Gateway. Desafortunadamente, aunque el estado extracorporal aparentemente puede ser logrado por muchas personas sin gasto exceso de tiempo o esfuerzo, los fines a los que se destina, es decir, el dinero,
se pueden poner actualmente limitados por el hecho de que aunque los individuos en el estado pueden viajar a cualquier lugar de forma instantánea, es decir, viajes astrales, ya sea en el terrestres o en otras esferas, la distorsión de la información en el primer contexto sigue siendo un problema importante para la fecha. Aquí finaliza con algo importante. He citado esta cita, es decir, en el cielo de Indra se dice que hay una red de perlas así dispuestas, que si miras en uno, ves a todos los demás reflejados en él. Es decir, el fenómeno de fractal. Si ustedes ponen aquí que es un fractal, ese fenómeno que siempre de una figura física, al final si tú te acercas, se repite y hacen réplica. Lo que es arriba es abajo, lo que es el macrocosmos es el microcosmos. Entonces, Eh, he citado esta cita porque muestra que el concepto del universo, que al menos algunos físicos ahora están llegando a aceptar, que es único en su esencia, aspectos con el conocido por la élite erudita en civilizaciones seleccionadas y culturas de alto logro en el mundo antiguo. El concepto de huevo cósmico, por ejemplo, es bien conocido por los estudiosos familiarizados con los escritos antiguos de las religiones orientales. Aquí entra el tema de Greg Braden. Greg Braden estudia las, las culturas y cómo explicaban el universo, y ellos llegaban a conceptos muy profundos, tanto abstractos como matemáticos. Aquí, más adelante, en conclusiones, fíjense que esto tiene una base sólida, no es un invento, y lo dice un archivo de la CIA. Hay una base sólida y racional en términos de ciencias físicas en este documento. Parámetros para considerar que la pasarela es plausible en términos en su esencia objetivos. Percepciones intuitivas no solo personales, sino de un enfoque práctico. Ahí la naturaleza profesional parece estar dentro de los límites de las expectativas razonables. Sin embargo, un enfoque gradual para ingresar a la experiencia de Gateway, como titularon esta experiencia, de manera acelerada, modo, de manera acelerada, un modo que parecería ser necesario que si el tiempo necesario para alcanzar estados avanzados de la conciencia alterada debe ser llevada dentro de los límites más manejables, desde el punto de vista de establecer una explosión de gateway en toda la organización potencial. Es decir, hay que darse tiempo para llegar a estas percepciones sensoriales más profundas. Y aquí te pone algunas recomendaciones de unas 9, 10 recomendaciones de cómo llegar a ese estado. Y aquí lo importante es lo que es la bibliografía para hacer este documento. Todo esto aquí, documento de la CIA. Voy a dejar estos archivos en orden en la descripción del video para que usted pueda, se va a encontrar con este archivo. Le voy a poner este link que voy a poner en este momento. Se lo va a encontrar si está en la computadora de esta manera. Tres archivos. Uno en orden, uno tras otro. Si le das clic, aparece el paper en inglés y su traducción en español para que puedas comparar si en el español hay algo que por la traducción se escribió mal, porque es por inteligencia artificial, lo puedas leer en inglés. Y tienen estos tres archivos. En conclusión, la espiritualidad, la energía, el toroide, la conciencia, la Matrix y todo lo que implica estos discursos existen. Listo. Si no quieres ver esto, no sé qué te va a convencer. Si no te convence el aspecto religioso, porque ok, es el dogma, bueno, por lo menos que puedas abrir las puertas a esto del aspecto científico y no de cualquier científico. Investigaciones de la CIA, la FBI y la DIA. Si quieres ver las clases anteriores, te voy a dejar este link, este enlace, esta lista de reproducción, donde van a estar las 13 clases anteriores, donde hablamos de lingüística, hebreo, desmontar la estructura religiosa en torno a la conciencia o a Dios y cómo desmantelar la manipulación en estos temas. Mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.